Hola, hoy vamos a meternos con una idea que casi siempre damos por sentada, la prueba científica. Pero, ¿y si la cosa no fuera tan sencilla? ¿Y si os dijera que en ciencia eso de probar algo de forma absoluta es prácticamente imposible? Pues vamos a hacer un viaje por el verdadero camino del conocimiento, un camino que pasa por la inferencia, la deducción y sobre todo por la crítica. A ver, vamos a darle una vuelta a esto. La etiqueta científicamente probado la vemos por todas partes. Nos vende una idea de certeza total, ¿no? De verdad inamovible. Pero ese concepto, esa seguridad tan absoluta, en realidad choca de frente con cómo funciona la ciencia de verdad. Y la realidad, como vamos a ver, es bastante más interesante y mucho menos dogmática. Vale, para entender bien el problema, vamos a buscar primero la solución perfecta. Empezamos este viaje buscando un método que sea eso, perfecto. Una forma de razonar que nos dé conclusiones 100% seguras. Y para eso, claro, nos tenemos que meter de lleno en el terreno de la lógica pura. Y aquí la tenemos, la deducción. Digamos que es el estándar de oro de la certeza lógica. Imaginemos que es como una tubería perfecta para la verdad. Si lo que metemos por un lado, las premisas, es verdadero, y la tubería, la lógica, no tiene ninguna fuga, lo que sale por el otro lado, la conclusión, va a ser verdadero sí o sí, no hay lugar a duda. Este es el ejemplo de manual, el que todo el mundo conoce. Y con razón, porque vamos, es que es impecable. Si aceptamos que todos los hombres son mortales y que Sócrates es un hombre, la conclusión de que Sócrates es mortal es inevitable. Si las dos primeras frases son verdad, la conclusión tiene que ser verdad, no hay escapatoria. Y aquí es donde Kant la verdad lo clava. Las mates son el reino de la deducción, de esto no hay duda. No van de minar el mundo y tomar notas, sino de construir conceptos y ver qué pasa, lógicamente. Por eso en matemáticas sí que podemos hablar de demostraciones en un sentido absoluto. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre cuando salimos de este mundo tan ordenadito y tan ideal? Claro, es que la ciencia no es solo matemáticas, ni mucho menos. Ahora es cuando entramos en el mundo real, un sitio mucho más complejo, desordenado, y donde el conocimiento se saca de observar lo que pasa. Y aquí, claro, las reglas del juego cambian radicalmente. Y aquí es donde entra en escena la inducción, que es en realidad el motor del descubrimiento en ciencia. A diferencia de la deducción, que iba de arriba a abajo, recordamos, la inducción va al revés, de abajo a arriba, de observaciones concretas a una ley general. Pero claro, este salto de lo específico a lo universal tiene un precio, y es que la conclusión ya no es una certeza, ahora es solo una probabilidad. Y es aquí donde el filósofo Karl Popper nos pone sobre la mesa el famoso problema de la inducción. Y la idea, la verdad, es súper potente, pero a la vez muy sencilla. Uno puede pasarse la vida entera viendo cisnes blancos, miles y miles, pero eso, lógicamente, no da ninguna garantía de que el siguiente cisne que aparezca no vaya a ser, pues, yo que sé, de otro color. Es que solo hace falta una única observación que lleve la contraria. Un solo cisne negro, y la afirmación universal de que todos los cisnes son blancos se viene abajo. Fijaos, 1 contra millones. Esa es la asimetría clave, la diferencia brutal que hay entre confirmar y refutar. Bueno, pues este es el punto de inflexión de toda esta historia. Si la ciencia que observa el mundo se basa en la inducción, y acabamos de ver que la inducción no nos da certezas, pues entonces la ciencia no puede probar teorías en sentido absoluto. Y ojo, que esto no es un detalle tonto, fue una auténtica crisis para la idea que se tenía de la ciencia. Pero, como suele pasar, de esa crisis nació una forma de pensar totalmente nueva, y aunque parezca una paradoja, muchísimo más fuerte. Entonces, en lugar de obsesionarnos con encontrar pruebas, Popper propuso un cambio de chip radical. El objetivo de la ciencia ya no es verificar teorías, sino todo lo contrario, intentar tirarlas abajo, refutarlas. Y a esto es a lo que se le llama la lógica de la refutación, o falsación. Visto así, el método científico se convierte en una especie de ciclo de humildad y atrevimiento. Partimos de un problema, proponemos una solución valiente, una conjetura, una idea loca si se quiere. Y ahora viene el giro de guión. En vez de buscar como locos pruebas que la confirmen, hacemos justo lo contrario. La atacamos con la crítica más dura que se nos ocurra, buscando activamente ese dato que la pueda hacer añicos. Y aquí tenemos la nueva línea divisoria, lo que separa la ciencia de lo que no lo es. Una teoría no es científica porque se pueda demostrar que es verdad, sino porque se arriesga a que se demuestre que es falsa. Tiene que hacer predicciones que se la jueguen, predicciones que, si fallan, la tiren por tierra. Y aquí es donde la historia da un giro que es brillante. Resulta que la refutación es un acto de deducción pura. O sea, volvemos a tener certeza, pero una certeza negativa. La lógica no nos sirve para probar que una teoría es verdadera, para siempre, pero sí nos sirve para demostrar sin ninguna duda que es falsa si una de sus predicciones falla. Y con esto, de alguna manera,
Cerramos el círculo. La deducción no es que desaparezca, no, se convierte en una herramienta clave. La usamos para plantear el desafío. Vale, si mi teoría es correcta, entonces deduzco que esto y esto otro debería pasar. ¿Y luego qué hacemos? Volvemos al mundo real, a observar, y ponemos a prueba esa predicción. La lógica, en el fondo, nos da la diana a la que tenemos que apuntar. Pero, ojo, que la historia no acaba aquí, porque la ciencia no la hacen robots ni ordenadores lógicos, la hacen personas. Y hay un componente humano, un componente social, que es absolutamente fundamental para entender cómo se llega a aceptar algo como una demostración científica. Y es que Thomas Kuhn nos recuerda algo importante. Cuando la comunidad científica tiene que elegir entre teorías que compiten, el proceso no es tan simple como refutar una y ya está. Aceptamos la otra. Muchas veces es un debate sobre qué cosas son más importantes, qué problemas realmente vale la pena resolver. Implica, en definitiva, persuasión. Así que, al final, una demostración en ciencia no es solo un resultado lógico y frío, es también un logro social. Es ese momento en el que una comunidad de gente experta, después de discutir y debatir a fondo, llega a un consenso. Se ponen de acuerdo en que las pruebas, los argumentos y la capacidad que tiene una teoría para explicar las cosas son lo bastante sólidos como para aceptarla. Eso sí, siempre por ahora. Y así, al final de todo este recorrido, nos queda esta pregunta en el aire. Quizá la verdadera grandeza de la ciencia no está en darnos verdades absolutas, de esas grabadas en piedra, sino más bien en su humildad, en ese método que tiene para ir detectando y quitando errores, uno a uno, sistemáticamente, acercándonos así, poquito a poco, como si nunca llegáramos del todo a entender mejor cómo funciona el mundo. Una búsqueda que, en realidad, nunca termina.